bienvenidos a este segundo episodio de las charlas de Winner8, en donde hablamos de inversiones, hablamos de apuestas deportivas y un poco lo que nos vaya surgiendo con cada uno de los invitados. En esta ocasión tenemos el placer de poder charlar con Eduardo Andrés, abogado del despacho valenciano Pineda Abogados, especialista en el ámbito del juego y pionero en conseguir la primera sentencia ganadora sobre limitaciones de España. La verdad es que fue una charla muy interesante, donde Eduardo nos estuvo contando cómo está la realidad jurídica en relación a las demandas a las casas de apuestas. También nos contó por qué es importante demandar ante los abusos que algunas casas de apuestas cometen y cómo están yendo las demandas actuales o qué podemos esperar en caso de ganar alguna sentencia. También nos pusimos un poco Nostradamus y le preguntamos sobre cómo ve el futuro en el ámbito de las apuestas deportivas y qué tipo de regulaciones podemos esperar en el futuro. Esperamos que la charla os resulte igual de interesante que a nosotros hacerla. Espero que la disfrutéis. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer que compartas este rato con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, para explicaros un poco, hemos planteado esta charla, pues, como hemos dicho, ¿no?, en un formato de preguntas y que sirva, pues, un pequeño coloquio en donde podamos tener, por un lado, la opinión de un profesional del derecho como es Eduardo y también la opinión de Miguel Figueres, ¿no?, como referente en este mundo de las apuestas deportivas y también como usuario y, en definitiva, apostador. Entonces, si os parece, para romper un poco el hielo, que Eduardo nos cuente un poquito quién es Eduardo, cómo surgió esta idea de demandar a las casas de apuestas. ¿Ya tenías experiencia previa en el sector o cómo conociste esta problemática? Hola, buenas. Pues nada, mira, todo empezó a través de... A mí me gusta mucho el fútbol, el baloncesto, etcétera. Entonces estaba entre otros foros en el foro ACB, porque soy del Estudiantes. Y a raíz de ahí conocí a gente que se dedicaba a apostar y empecé a ver los problemas que surgían con las casas de apuestas. Las casas de apuestas, todos me contaban los problemas que tenían a la hora de restricciones, de limitar, de cerrar sin ninguna causa, sin ningún motivo. Y poco a poco fui indagando. Es verdad que a la gente yo le decía, oye, yo esto no le veo mucho sentido. Yo creo que aquí algo falla. Y mucha gente no se atrevía en un principio a demandar, hasta que encontré a un grupo de amigos que eran muy valientes y en 2016 pues nos decidimos a interponer la primera demanda contra una casa de apuestas, en concreto Bet365. La primera demanda me costó bastante porque no había ningún precedente y tuve que hacer un estudio bastante grande de la legislación y de la materia para ver por dónde podíamos atacar. Incluso en el despacho la gente era un tanto escéptica a la hora de demandar. No lo veían claro. Hay gente que tiene prejuicios contra el juego. Bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros? Sí, Hay gente muy habitual, sí. que por desconocimiento piensa que, bueno, el mundo del juego, qué locura, tal. Y yo dije, no, vamos a ver, esto es una cuestión de derechos. Y interpusimos la primera demanda y mira, tuvimos suerte, ganamos en primera instancia y luego ya el boom vino cuando ya la Audiencia Provincial de Valencia la ratificó e incluso se declararon abusivas unas cláusulas del contrato de juego y a partir de ahí pues ya prácticamente yo que me dedico a muchísimas cosas, pues ahora el juego ocupa el 90% de mi tiempo, el 80%. Uh-huh. Bueno, pues es una suerte que te gustara tanto el deporte y que tuvieras esos amigos apostadores y que, bueno, que al final vieras esa posibilidad de que las casas estaban haciendo algo basado en cláusulas abusivas que al final es lo que las primeras sentencias se basaban en ello, en que esas cláusulas no podían ser el motivo para limitar, porque la ley prevé otros motivos para
suspender cuentas o restringirlas o lo que sea, pero no ese motivo en concreto que era pues a libre albedrío de las casas, ¿no? Hombre, la evolución que ha habido con las limitaciones es bastante clara. O sea, es decir, en un primer momento las casas de apuestas tenían unas cláusulas en las cuales decían incluso que podían cerrar cualquier cuenta por cualquier motivo y por cualquier causa. Esa la aplicaban rara vez. Lo que aplicaban más era la de las limitaciones. Y en las limitaciones la primera cláusula que ponían era como no estamos obligados a aceptar todas las apuestas que haga cualquier usuario. Y luego la cambiaron de un sentido negativo a un sentido positivo. Podremos aceptar las que consideremos de un usuario. Poco a poco, tanto una como otra se han declarado abusivas. Y ahora ya prácticamente las casas de apuestas, las limitaciones es lo que menos hacen. Hablo de las grandes, ¿vale? Porque aquí sí que hay que distinguir entre casas de apuestas. Hay unas casas de apuestas que siguen limitando y las grandes, digamos, lo que más emplean ahora es el cierre. Pero poco a poco la evolución de las casas de apuestas con sus cláusulas van cambiándolas. Se les declara una abusiva, la cambian. Se les declara esa abusiva, la cambian. Y así es un juego constante, es una pelea constante. De hecho, ahora la cláusula la cláusula con la cual limitan unas casas de apuestas, una de las más grandes, ha cambiado y lo que han introducido ahora es un concepto nuevo que es el contrato de apuesta. Ellos dicen que no limitan, que lo que hacen es ponderar el riesgo de cada usuario y que hay una fase precontractual, que es la oferta que ellos hacen, la cuota que te marcan en un partido, que luego hay una oferta por parte del consumidor, que es el introducir el importe, y luego la aceptación la hacen ellos. Y que en el momento que ellos aceptan la apuesta o no, pueden decidir la cantidad que apuestan. Y es en el momento ese en el que se perfecciona el contrato de apuesta, que es distinto al contrato de juego. Esto viene a ser lo mismo que hacían, inventándose algo que en España no existe, que es la teoría anglosajona del contrato de apuesta. En España existe un contrato de juego y el contrato de juego se perfecciona con las apuestas que se realizan por parte de los usuarios. Y la oferta que hacen es una oferta vinculante, porque con los consumidores, toda oferta que hagas previa forma parte del contrato. Luego no existen las tres fases que ellos marcan del contrato, pero es el nuevo invento que han introducido ahora recientemente. ¿Y eso con qué objetivo? ¿Con que tengas que demandar cada contrato por separado? No el contrato marco. No, lo que hacen es tratar de buscar un resquicio legal que les ampare su actuación. Van probando. Entonces, a ver, también es una estrategia, ¿no? Para que mucha gente también acabe cansada y también se van quitando posibles demandas por el camino, ¿no? Si van cambiando. Lo van cambiando, lo que pasa es que los jueces en la mayoría de los casos las limitaciones ya las tienen bastante claras. De hecho, esta última teoría que os digo, ellos esgriminían como argumento una sentencia del juzgado de primera instancia número 10 de Murcia, y era la que más citaban, diciendo además que era un juez especialista en cláusulas abusivas, etcétera. Y la sentencia esta del juzgado de primera instancia de Murcia decía textualmente: acogiendo la teoría anglosajona esgrimida por la parte demandada, llegó la Audiencia Provincial de Murcia, felicito al compañero que llevó ese pleito y que no me acuerdo del nombre, si no lo citaría, y llegó la Audiencia Provincial de Murcia y le dijo: vamos a ver, ni teoría anglosajona ni nada. Aquí estamos en España y aquí no existe la fase de los tres fases del contrato que pretende esgrimir
Y la teoría anglosajona, pues está muy bien en Inglaterra, pero aquí en España no existe eso. Con lo cual, eso luego además también lo ha dicho ya la Audiencia Provincial de Valencia, sección sexta, en una sentencia reciente nuestra, en una de Bedway que ha revocado, pues afortunadamente, que también el juez de primera instancia había cogido ese criterio y también la ha revocado la Audiencia Provincial de Valencia. Y creo que de Burgos también hay otra sentencia muy buena por el estilo. O sea que muy interesante ver estas nuevas estrategias que prueban las casas porque, claro, ellos van probando y una cosa que hemos visto es que se copian unas a otras esas estrategias, esos términos y condiciones, bien porque contratan a los mismos abogados, porque hay 4 o 5 bufetes que son los que todas las casas usan, o bien porque directamente, pues cuando ven que a otra casa le funciona algo, pues ellos más o menos se lo copian, aunque... Claro, al final hay que ir tumbándolos uno a uno. Eso es normal incluso, ¿no? O sea, eso al final... Eso es normal, para empezar a hablar entre ellos, pero es que luego además de hablar entre ellos, el 70% de las casas de apuestas aproximadamente las lleva el mismo despacho de abogado. Sí. Entonces, lógicamente, eso es una cuestión que ellos tienen ventaja. Vamos a ver, las casas de apuestas respecto a nosotros tienen 2 ventajas. Uno, que ellas dan el primer golpe y como todo el mundo dice en las peleas, el que da el primer golpe tiene algo de ventaja. Y la segunda cuestión es que siguen siempre la misma táctica, tanto procesalmente como a la hora de hacer cambios en sus condiciones generales. Nosotros, por desgracia, hay muchos abogados hoy en día que están demandando y no seguimos todos la misma táctica procesal, lo cual nos perjudica a todos, porque si todos siguiéramos una línea o todos argumentáramos en una forma, los jueces podrían ver la perspectiva desde este punto de vista, pero si yo voy a un juzgado y en ese mismo juzgado ya ha dictado una sentencia porque le habían dicho algo completamente distinto a la que yo le estoy contando, pues ya es más difícil convencer al juez. Sí, sí. O sea, es una cuestión, no es una cuestión solo es una cuestión del fondo del problema, o sea, o a la hora, o es a la hora de llevar la estrategia, esas diferencias. Es a la hora un poco de todo, por ejemplo. Os voy a poner un ejemplo que a todo el mundo le interesará porque además es el tema de los cierres famosos con preaviso. En los cierres con preaviso hay sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia, sección 9, que dan la razón y dicen que no es una cláusula abusiva. Vale. En esas sentencias lo que se dice es que no siendo un hecho objeto de debate, que es un contrato de duración indefinida y que es un contrato de arrendamiento de servicios, se considera que la cláusula no es abusiva. Vamos a ver, ni estamos en un contrato indefinido, ni estamos en un contrato de arrendamiento de servicios. Pero claro, la sección 9 ya tiene ese criterio. Es muy difícil que yo le haga cambiar de criterio a esa sección 9. Por suerte hay más secciones. Pero la sección 9 tiene ese criterio porque no le han planteado, oiga, no es un contrato de arrendamiento de servicios. ¿Por qué no es un contrato de arrendamiento de servicios? Porque el usuario no paga ningún precio a la hora de darse de alta en una casa de apuestas. Y hay un elemento esencial en el contrato de arrendamiento de servicios que es el pago del precio. Tan sencillo como eso. Luego, si no se paga precio, no hay contrato de arrendamiento de servicios y la jurisprudencia del contrato de arrendamiento de servicios no es aplicable al contrato de juego. Sí, sí, está claro. Pero para eso hay una ley del juego que es la que... Claro, esas sentencias no citan ni un solo precepto de la legislación del juego. Ni uno solo. Claro. O sea que, bueno, podríamos, y ya enlazamos con la siguiente pregunta, si os parece, podríamos afirmar que el problema de las limitaciones
jurídicamente ha sido superado, podríamos decirlo, y ahora mismo estamos en el momento de los cierres y de, como has dicho, Eduardo, de los diferentes cambios que van haciendo, ¿no? O sea, A ¿puede ver, ser eso una afirmación? no, todavía no, y te explico el motivo por el cual todavía no. Eh, Todavía no hemos superado el tema de las limitaciones porque hay muchas casas de apuestas. Y las grandes, en las que todos pensamos ahora mismo, rápidamente, esas se decantan ya por el cierre, de forma mayoritaria. Hay otras que lo que siguen haciendo es limitar. Entonces, no está superado desde el momento en el cual todavía a día de hoy hay jueces que a nosotros nos ha pasado, y por suerte una de esas sentencias ya la hemos revocado. Incluso algún juez nos ha llegado a decir en una sentencia que era absolutamente lógico que la compañía tal hiciera lo que le viniera en gana para obtener mayores beneficios. Entonces, claro, ¿cómo que puede hacer lo que quiera para obtener mayores beneficios? Es decir, una cementera o un promotor de unos inmuebles puede construir una vivienda que se vaya a caer en 2 días para obtener un mayor beneficio. No, no. Pero los jueces son personas. Entonces, es difícil que lo entiendan todos. Y lo que hay que partir de la premisa es que las limitaciones no están permitidas en el ordenamiento jurídico español. Hay otro tipo de restricciones que se pueden poner siempre con causa, que esa es la clave, que haya causa. Sí, eso es un buen titular, ¿eh? Es un buen titular. Luego, también nos han preguntado mucho si en el día de hoy un apostante, un usuario, iniciara una demanda, o sea, ¿qué resultados puede esperar obtener? O sea, ¿cómo están yendo los casos actualmente en los casos iniciados hace poco? O sea, ¿qué podemos esperar de esta primera instancia? Y ya te lo enlazo también con otra. Si resultara favorable el resultado, si ganas la demanda en primera instancia, ¿se puede pedir que te abran la cuenta, la ejecución de la sentencia hasta el previsible recurso en audiencia provincial o no es posible? Vale, bueno, a ver, son dos cosas. Sí. A ver, en primer lugar, las sentencias. Yo hablo desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Pineda Abogados, ¿vale? Nosotros, en primera instancia, creo que a día de hoy, sobre cierres, tenemos un 80% o más de pleitos ganados, en primera instancia. Es verdad que si hay cuestión de cierres, lo van a recurrir. Si hay cuestión solo de limitaciones, no lo recurren, normalmente. Yo Perdón, no lo recurren, pero luego deslimitan y luego cierran la cuenta. Entonces tienes que volver a demandar por cierre normalmente. Depende de la sentencia y depende de lo que haya dicho el juez en la sentencia. Porque cada pleito es un mundo y cada juez es un mundo y cada sentencia es un mundo. Porque ha habido jueces que directamente, vamos a ver, en concreto hubo una jueza que se entera bastante de las cosas, que en un primer momento, yo no sé si lo sabe la gente, pero en un primer momento la táctica que empleaba el despacho de abogados que lleva el 70% de las casas de apuestas, si no es más, en un primer momento lo que hacía era, al recibir la demanda, deslimitaba o reabría las cuentas. Y señalaba o alegaba en el juzgado que había una carencia sobrevenida del objeto del proceso. Con ello lo que pretendían era que se terminara el proceso sin que se dictara sentencia. ¿Vale? ¿Qué significa? Que mientras duraba el proceso, todos los demandantes tenían las cuentas abiertas. Entonces, esto lo hacían para que no obtuvieran un título ejecutivo luego que pudieran ejecutar.
Entonces, en uno de los pleitos le dijimos, señoría, es que además lo que luego van a intentar es cerrarles las cuentas. Y por eso están solicitando la carencia sobrevenida al objeto del proceso. Y la jueza le preguntó directamente al abogado, ¿no irán luego a cerrar las cuentas? Ni corto ni perezoso dijo que sí. Entonces la jueza dijo, mire, ni se atreva. No, o sea, no me tomen el pelo. O sea, no me soliciten la carencia sobrevenida al objeto del proceso y ahora me diga que les van a cerrar luego las cuentas. No. Y la sentencia era muy buena y es muy buena a día de hoy todavía, claro, porque vio lo que iba a venir. Pero yo lo que recomiendo a todo el mundo es que demande, porque desde luego, si no lo intentas, tu cuenta no va a servir para nada, ni va a estar útil, ni nunca la vas a poder utilizar. Si no demandas, es imposible. Eso está claro. ¿Esa sentencia de la que hablas es la de que el cierre es la mayor de las limitaciones? No, eso fue en una de las ejecuciones de un acuerdo. Ah, vale. Que eso fue la sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia ratificó un auto del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Valencia indicando que el cierre era la mayor de las limitaciones y que por tanto estaba absolutamente incluido y que no podían cerrar las cuentas. Muy potente ese argumento, la verdad. Sí, muy bueno. Y luego la otra de las cuestiones que me preguntabas sí. Era sobre la ejecución provisional de las sentencias. Vale. La ejecución provisional hay un problema. Es verdad que la ley te faculta a ello, a solicitar la ejecución provisional. Pero hay varios problemas y a mí no me gustan nada las ejecuciones provisionales en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, primer problema. Si solicito la ejecución provisional, en caso de que el juez me la acuerde, que los jueces son muy reacios a ello y ponen 100.000 pegas, pero 100.000, ¿eh? O sea, lo intentamos en una y el juez nos ha mareado y el secretario nos ha hecho hacer 100.000 escritos. Bueno, pues la primera cuestión es si luego se estima el recurso de apelación, todos los usuarios, todos los demandantes de esa demanda tendrían que devolver todo el dinero que hubieran ganado con intereses. Uipa. Pero es que es más, deberían haber tributado por ello. Con lo cual, hay que tributar por ello y devolverlo. Y luego que solicitas a Hacienda la devolución por un ingreso indebido. Métete en un procedimiento contra la agencia tributaria. Sí, es un riesgo, claro. Con lo cual, es un riesgo grande. Yo no soy partidario de las ejecuciones provisionales. Sé que es una faena para los demandantes porque todo el mundo tiene prisa en recuperar su cuenta, pero creo que es mejor ir paso a paso y con buena letra. Muy bien. No, pues es bueno saberlo, sí, porque es espinoso, sí. Y luego, si queréis, dejando un poco de lado cierres y limitaciones y demandas, que al final no son los únicos problemas que tenemos en el día a día. Por ejemplo, en los casos menores, por ejemplo, que las casas de apuestas te recalculan las cuotas, te cambian las cuotas a las que previamente habías apostado o directamente no te pagan una apuesta. ¿Qué puede hacer un usuario que le pase esto? ¿Hay algún procedimiento legal? ¿Se puede hacer nosotros? ¿O inevitablemente tiene que ir a un abogado? A ver, normalmente cuando sucede esto, el usuario reclama a la casa de apuestas. Eso siempre, o todos los casos que yo he visto, ha habido un intercambio de mails previo. Las casas de apuestas lo niegan, niegan el pago, se oponen a ello y a nosotros nos llegan muchos que lo que hacemos es primero una reclamación extrajudicial. Hay veces que al llegar ya de un abogado, pues atienden la reclamación extrajudicial.
A nosotros sí nos está pasando, que sí que nos atienden reclamaciones. Hay otras casas de apuestas que no, que se niegan por sistema a realizar todo tipo de pagos de recálculo de cuotas. Incluso hay cuentas con dinero retenido, ya sea por incumplimiento de las condiciones del bono de apertura, por no haber verificado correctamente la identidad, según ellos, haber cometido alguna supuesta conducta fraudulenta, etcétera. Y todos esos, pues sí que tenemos bastantes pleitos ahora por esas cuestiones. Sí, bueno, eso que me lo digan a mí, que tengo una cuenta desde noviembre del 21 sin poder retirar, ni apostar, ni nada. Pero bueno, es un caso especial y ahí estamos. En Bueno, y este tema tú del... también tuviste una sentencia favorable de un recálculo. Sí, en ese aspecto de los recálculos, la ley es súper clara, la ley del juego es muy clara, el coeficiente o cuota es el del momento de la apuesta, si la apuesta se ha aceptado esa cuota y no se puede cambiar después, es que si no, vamos, A ver, ya no podemos hacer nada, no podemos apostar porque te van a recalcular cuando a ellos les parezca. Y muchas incluso te dicen que el mercado era otra cuota de mercado y esta era un error manifiesto, pero bueno, ellos son profesionales y deberían evitar esos errores, ¿no? es lo Y que yo dice creo el que ahí... Supremo, es lo que dice el Supremo, que tiene que ser un error excusable. Y si eres un profesional, pues no es excusable el fijar mal la cuota. Y aún así, aún siendo tan claro, recuerdo que en mi caso, pues diste muchos más argumentos, ¿no? Como que realmente seguía habiendo un riesgo en que yo hubiera perdido la apuesta, que, bueno, Ah, que... claro, claro. Es que hay otra cuestión aquí. Por ejemplo, recientemente al despacho nos ha llegado un caso de una persona que quería realizar una demanda por una apuesta que había realizado combinada de que se tenían que producir más de... Si ganaba, si había más de 2,5 sets en un Grand Slam de tenis. Los Grand Slam de tenis son a 5 sets, con lo cual siempre tiene que haber más de 2,5. Es un error evidente, ¿no? Es que ahí no hay aleatoriedad. Ahí la apuesta está ganada sí o sí, de antemano. Entonces, ahí sí que te pueden decir, oiga, esta apuesta era imposible que se perdiera. Y si tú apuestas algo que es imposible que se pierda, o eso ya no entra dentro de la aleatoriedad, y ahí ya sí que la legislación del juego es clara en decirlo, que tiene que haber ese componente. Sí, recuerdo un caso parecido de dardos en el que la puntuación mínima siempre superaba la cantidad en la que se había apostado. Entonces no había aleatoriedad. Por eso recuerdo que yo decía, bueno, pero ¿qué más da eso, no? Y tú me decías, no, es que hay que demostrar que realmente sigue habiendo una aleatoriedad. Y por eso, Claro, es un componente además, fundamental. es que era curioso porque era Federer contra Khachanov y recuerdo que buscamos argumentos, es que Federer había perdido en primera ronda el torneo anterior, tal. Sí, Pero que bueno, estaba tocado de la rodilla. sí, que realmente había un riesgo, ¿no? Y aún así, pues la cuota, pues ellos decían que tenía que ser una cuota baja, pero habían puesto una cuota alta, pues bueno, que no se hubieran equivocado y además que no me hubieran aceptado la apuesta, ¿no? Pues aceptaron la apuesta, yo la podía No, haber perdido. no es tanto como aceptar, sino el no hacer ellos la oferta pública de esa Ya. cuota a ese partido. Es como hay otro aspecto muy gracioso en las casas de apuestas, que es decir, oiga, es que este señor apuesta a partidos que no los conoce la gran mayoría del público. Y entonces consideramos que es un apostador fraudulento. Pues vamos a ver, no ofrezca esos partidos usted. Claro. O sea, acusa a una persona de fraudulento porque ha apostado a un partido que usted ofrece. Es increíble. En todo caso, a lo mejor, si ve la liga, no sé, africana, igual es un poco friki, pero fraudulento, ¿no? No, sobre todo que tú no lo ofrezcas. Es como si Exacto. vendes jerseys de color amarillo, rosa, turquesa, tal cual, y dices,
joder, es que este tío es muy raro para comprármelo. Sí, será raro, pero el que lo vendes eres tú. No, sin duda, sí, Claro. Y también ocurre en estos casos que si muchas veces el importe es pequeño, puede ser que no valga la pena pues todo este proceso vía abogados y en casos de importes pequeños pues sí que hay gente que lo prueba con un juicio verbal y sí que sabemos que les ha funcionado, pero claro, tienes mucho más riesgo de no conseguirlo, ¿no? Juicio verbal creo que es hasta 2.000 euros, si no me equivoco. Y bueno, Hasta eso... 3.000. 3.000. 3.000 ahora, bueno, pues 3.000 euros. Pues 2.000, hasta 2.000 es sin abogado y sin procurador. eso es, 3.000 es sin abogado y sin procurador. 2.000 sin abogado y sin procurador. 2.000 y 3.000 juicio verbal, ¿no? Eso es. Sí, vale, A pues partir bueno, de ahí hasta es 2.000. ordinario. Pues sí que hay algunas maneras de hacerlo, pues más o menos estándar y se pueden probar. Y es algo que gracias a uno de los socios de la asociación de apostadores, pues vamos a compartir con los socios por si, pues para esos casos en los que no se arriesgan mucho, si no ganan, lo puedan intentar, porque muchas veces, claro, como cada apuesta es por separado, es posible que sean importes pequeños y no valga la pena, pues eso, todo el esfuerzo Claro. gastar el esfuerzo de un abogado en algo que sea muy poco importe, ¿no? Sí, Ellos juegan con eso también. sí, tanto buscarte un abogado como el tiempo que tienes que dedicar también, si tienes que desplazarte, bueno. Vale. Claro pues que juegan con eso, sin duda alguna. Bueno, y otra de las preguntas también súper repetidas y que también yo creo que todos los que en algún momento hemos apostado nos está ocurriendo últimamente y es, ¿qué opina Eduardo de la cantidad ingente de información que nos están pidiendo cada vez que realizamos retiradas? Hemos notado en los últimos tiempos que ahora cada vez piden más cosas, o sea, llegan a pedir nóminas con 3 meses de antigüedad, extractos bancarios de no sé cuántos meses. Todo esto ellas lo amparan en la ley esta de blanqueo de capitales, pero ¿esto tiene algún límite o es legal? A ver, yo aquí, y sin que sirva de precedente, también quiero señalar una cosa que considero que las casas de apuestas también deben combatir, y es el blanqueo de capitales y el uso de las cuentas por parte de terceros. ¿Por qué? Porque esto es una materia que debe tener una protección y que no se enfade la gente que me está escuchando. Se debe proteger a gente con una patología, ¿vale? Porque la mayoría de la gente que está escuchando, o prácticamente todos, y no tenéis ningún problema de ludopatía, estoy convencido de ello, pero sí que hay gente con problemas de ludopatía. Y hay gente a la cual tiene una prohibición subjetiva a la hora de apostar, que eso viene marcado en la legislación, artículo 6, que hablo de memoria, de la ley 13/2011. Entonces, hay una serie de prohibiciones a la hora de apostar, porque hay determinadas personas que no pueden apostar, incluidos menores de edad. Y hay gente con esos problemas que se salta la legislación y trata de apostar con cuentas de terceros. Lógicamente, las casas de apuestas deben cumplir una labor de filtro para que todas esas personas que tengan un problema no apuesten. Dicho esto, hay casos que ya son excesivos a la hora de solicitar documentación, sin duda alguna. Y se me ocurre en un par o dos que no voy a mencionar. Pero sí que pueden solicitarte que la comprobación del origen de tus fondos. Eso está claro. Pero lo que no pueden, por ejemplo, es si una persona ha ganado 200.000 euros a una casa de apuestas y tiene en bolsa invertidos otros 300.000 euros, pero no tiene nómina, no pueden decirme que no tienen capacidad. No tiene capacidad usted para haber ingresado 5.000 euros en una casa de apuestas. ¿De dónde lo ha sacado? ¿Cómo que de dónde lo he sacado? De ti.
Claro, eso es una falacia absoluta, que eso lo ha cometido alguna casa de apuestas, ese caso concreto. Entonces, ¿estoy a favor de que se controle? Sí, pero con ello que no se pasen a la hora de controlar al otro extremo y lo lleven a su interés al no dejar apostar a quien ellos consideran a través de estos mecanismos. Bien. ¿Algo de comentar, Miguel? Sí, en estos temas de las peticiones de documentos, pues vamos, sufrimos todo tipo desde mi punto de vista, abusos y que no sé hasta qué punto pueden tener una intención de tener el dinero más tiempo o desincentivar el que apostadores que puedan ganar dinero se registren en determinadas casas, porque si yo sé que me registro en esta casa y luego voy a pasar un calvario para retirar el dinero, pues claro, a lo mejor lo evito, ¿no? Pero sí que es lo que dice Eduardo, o sea, tenemos que pensar que no somos los únicos que estamos apostando, hay que proteger a personas que pueden tener un problema con el juego y también animo a que la gente lea la legislación y las notas que publica la Dirección General del Juego. O sea, tenemos que saber en qué ámbito nos movemos. Por ejemplo, la nota técnica sobre la gestión de fraude en operadores de juego, entonces uno entenderá por qué las casas hacen esto. Que luego las casas lo interpretan y pueden abusar más o menos de estas herramientas que son necesarias hasta cierto punto, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, fraude de identidad, de medios de pago, origen de fondos, geolocalización, también es algo que van inventando cosas, ¿no? Pues ahora tienes que autenticarte, tienes que tener activados el GPS, todo eso, pues bueno, tendrá su razón de ser, pero luego las casas muchas veces aprovechan en su interés para hacerlo, ¿no? Y bueno, pues es un problema y al final tendría que ser todo más claro el por qué y cuándo se puede hacer esas solicitudes y sobre todo que sea algo estándar para todas las casas por igual, no que sean las propias casas las que decidan en cada momento lo que te piden. Yo no sé si hay Sin duda. legislación con tanto detalle o no. No, no lo hay y debería marcarse un protocolo y debería establecerse qué documentación se puede solicitar y debería establecerse cuál es suficiente, ¿no? O sea, si yo tengo una cuál es, finalidad claro, que es comprobar que realmente tienes esa capacidad económica, pues con esto y esto es suficiente, ¿no? exacto, o sea, es decir, tú una persona que no tiene un trabajo, pero tiene en el banco 100 millones de euros, no le puedes decir que no puede ingresar 5.000 euros en una casa de apuestas porque no dispone de dinero. A ver, eso es un absurdo, por poner la cosa en el límite. Pero es que hay que medir las cosas en su caso. Es decir, si tú una persona ves que es un estudiante, que vive con sus padres, que no tiene ningún bien, que no tenía nada ahorrado en su cuenta y de repente ingresa un día 10.000 euros en una casa de apuestas, dices, raro, hay que investigarlo. Pues sí, pues hay que investigarlo. Y contra esas cosas estoy a favor de que luchen. Y yo estoy a favor, vamos a ver, yo soy el primero que está a favor de proteger las casas de apuestas, por supuesto, porque las casas de apuestas son al final básicas para todos los usuarios y para todos los demandantes que yo llevo. Si no hay casas de apuestas me quedo sin demandantes. No, y que es una obviedad también, y que es una obviedad que también hay mucha gente que ha utilizado o utiliza las casas de apuestas para blanquear dinero. Eso es una obviedad también. También, por supuesto, claro que sí. Vale. Después nos preguntan también que en caso de que una casa de apuestas, por ejemplo, pierda una sentencia y se pida esa ejecución de títulos, ¿no? Se llama así. ¿Puede ocurrir que no cumplan esa ejecución? O sea, ¿les puede salir rentable no ejecutar esas sentencias porque la multa o las multas que le pueden caer
pues sean casi inferiores al riesgo que tienen de abrirle esa cuenta? A ver, normalmente cuando hay una ejecución judicial, normalmente, cuando hay una ejecución judicial y se oponen a la ejecución, se desestima la ejecución e incluso recurren en apelación ese auto que les deniega, que desestima la oposición a la ejecución, normalmente ahí cumple. Normalmente. Hay una casa de apuestas que es la peor del mundo, que no voy a citarla, que me está costando Dios y ayuda y recurre todo y ya van a por las multas, etcétera, etcétera. Pero bueno, para eso están las multas también. Entonces se les imponen multas por parte del Estado por cada mes que no cumpla la sentencia. Eso es lo que queríamos saber, sí. O sea, por cada mes de incumplimiento. Por cada mes de incumplimiento se les imponen multas. Bueno, incluso se puede solicitar una multa diaria. Lo que pasa es que los juzgados son reacios a la multa diaria. Pero vamos, son mensuales normalmente, multas mensuales por incumplimiento. Pero ya te digo que es muy raro que se llegue a este extremo. Muy raro. Si ya les has ganado la ejecución, normalmente cumplen la sentencia. De hecho, mis amigos de la primera demanda, entre los que está Juan, que creo que nos está oyendo, ahí ellos llevan desde principios de 2019 o así con la cuenta, se la cerraron luego también, hubo que ejecutar y siguen usando la cuenta. O sea, Muy bien, muy bien. Sí, sí, era curiosidad por saber si realmente les salía rentable pagar antes las multas que cumplir la ejecución. A ver, es que no solo es una cuestión de multas, es que ya luego también que ahí estoy esperando un caso en concreto que me tiene bastante cabreado, y hablando así, con una persona que no le consigo, pese a que ya la ejecución la ha ganado, y no consigo que le reabran por un tema que dicen ellos de blanqueo de capitales, que no es cierto. Incluso ya les ha percibido el juzgado diciendo que puede ser un delito de desobediencia a esa casa de apuestas en concreto. Y ya hemos dicho que se deduzca testimonio a la Fiscalía por si es constitutivo de un delito. Es decir, también se puede cometer un delito si se incumple una resolución judicial, ¿eh? No solo es multa. No, muy bien, muy bien. Sí, sí. Vale. No, perfecto. Vale. Está también escuchándonos Alberto, que decía, claro, que es irónico que esas multas, luego de algo que nos afecta o que afecta a X usuarios, las multas no reciben nada a los usuarios, sino que es el Estado el que cobra esas multas. El perjudicado son los usuarios, a los que no se les cumple la sentencia que deberían de tener. Es como todas las multas. Sí, sí. O sea que el usuario se queda sin poder no ejecutar su sentencia y no se lleva ningún... Claro, la multa se la lleva el Estado, ya. Claro. Pero eso pasa con muchos delitos que también se les impone una multa. Sí, claro. Vale, pues luego la siguiente pregunta que también se ha repetido mucho es, vale, ganamos la demanda por cierre, vamos a poner en audiencia provincial, ¿vale? Para dejarlo todo más acotado. ¿Qué pasa después? ¿Me delimitan para siempre o qué pasa? ¿Qué opina Eduardo? ¿Qué pasa con eso? ¿Se queda como técnicamente una cuenta ya? A ver, como te he dicho anteriormente, yo sí tengo sentencias que a día de hoy tienen todavía las cuentas abiertas perfectamente y deslimitadas y en uso. También es cierto que en otros casos las han cerrado posteriormente y estamos peleando por ellas. ¿Vale? Entonces, es decir, las casas van por delante nuestro, es lo que te he dicho antes del primer golpe. Sí. El primer golpe lo dan ellos. Y luego, en función de eso, nosotros reaccionamos. Vale. Y nuestra reacción es, en una forma u otra, también dependiendo de la sentencia que haya recaído, del juez, etcétera, etcétera. Puede que incluso nos interese interponer una nueva demanda.
Vale. por nuevos hechos. ¿Y crees que este tipo de... O sea, ¿crees que se acabará llegando al Supremo para ya poner fin a la fiesta? Las casas de apuestas no creo que lleguen al Supremo. No, interesante. No lo creo. Sinceramente, no creo que recurran. Si nos dan masivamente la razón, no creo que acudan al Supremo. Es una opinión, ¿eh? Como no lo han hecho con el tema de limitaciones. Porque nosotros tenemos bastantes de la audiencia provincial ya de darnos la razón en temas de limitaciones o de cierres de los antiguos que declaraban abusivas sus cláusulas, una cláusula en concreto iba a decir, pero bueno, digamos en modo genérico. Y las de preaviso ahora, yo creo que no van a llegar, porque incluso hay alguna audiencia provincial que ha dicho que el cierre de 14 días no podía ser con preaviso cuando era 14 días, que ahora luego pasó a 7 y ahora 5 en una casa. Podrían llegar... Sí, perdón. Nosotros es una cosa que tenemos que valorar, analizar según sea la sentencia de la audiencia provincial, ver si podemos o no podemos, pero creo que sí podríamos llegar al Supremo si no nos dieran la razón. Pero es una opinión, ojo, que no puedo dar tan a la ligera porque... Sí, son suposiciones, al final... Es una suposición total porque es que no he leído la sentencia. Claro. En caso de que sea desestimatoria o estimatoria del recurso de ellos. No lo sé. Tendríamos que analizarlo ahí. Ahí sí que sería un dolor de cabeza de unos cuantos días de analizarlo. Pero yo creo que sí se podría llegar al Supremo. Y hay una cuestión también, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el TJUE. Sí. Y ojo, porque, por ejemplo, en cláusulas suelo, muchas cláusulas de los bancos, se ha tenido que llegar al TJUE para que dieran la razón a los consumidores españoles. Luego tampoco es algo descartable. Sí, ahí a ese respecto, pues en la Audiencia Provincial de Valencia, en otra sección, que no es la que has mencionado antes, pues sí que hay sentencias en audiencia provincial desfavorables a los demandantes y, bueno, no he encontrado la primera de ellas en la que se basan las siguientes, pero, pues, bueno, al final es lo que comentábamos antes, ¿no? Que van por la vía de la ley de consumidores y usuarios, no por la ley del juego, y claro, por ahí se han perdido esas cuantas sentencias que yo me imagino que todos esos usuarios querrán ver qué opciones tienen. Pero de la Audiencia Provincial de Valencia, a favor de los cierres estos de preaviso, solo se ha pronunciado la sección 9. Sí. No ha habido ninguna otra sección. Sección 9 que además, afortunadamente, a partir de ahora ya no va a conocer de estos asuntos, porque ha habido una reforma de la Ley Orgánica 7/2022 que señala que no son competentes. Porque la sección 9 es la sección de lo mercantil. Vale. Es una sección especializada. Pues bueno. Y ya se ha dicho que no es la competente. Bueno, eso buena noticia, entre comillas. Para futuros casos, ojo. Ha habido algún caso que sí que ya se ha repartido a esa sección 9 y que no pueden desconocer ya del asunto, pero para los futuros ya sí, porque a nosotros nos han planteado en varios recursos que teníamos, que habían recurrido ellos, nuestras sentencias, que querían que resolviera la sección 9, que era la que les estaba dando la razón. Claro. Y hemos alegado el cambio de legislación y las secciones respectivas han dicho que son las competentes ellas y que no es la sección 9. Vale, sí, pues eso es muy interesante porque, claro, por ahí podía ser una herida que podía ir sangrando cada vez que le llegaba ahí un recurso.
Bueno, las otras secciones todavía no sabemos cuál es su criterio, ojo. Ya. Ya veremos, a ver. Sí, bueno, esperemos que se acelere ese tema, porque ahora está todo un poco parado. Sí, ahora por culpa de la huelga de los LAG, que son los letrados de Administración de Justicia, vamos a tener aquí un parón bastante importante y una saturación en los juzgados tremenda. Creo que la gente no es consciente de ello. Tampoco se les está informando por parte de los medios de comunicación del problema real que nos va a causar esto a todos. Sí. No se presume una resolución breve, ¿no? En breve. Bueno, No lo sé, hoy pregunto, ¿eh? Hoy he leído una noticia que han dicho que la ministra tenía pensado reunirse el 16 de febrero. Uh-huh. Y cada día son 1000 y pico vistas que se van aplazando. O sea, Acumulando. creo que es el mayor problema que tiene la justicia a día de hoy. No entiendo que se posponga, independientemente de que tengan razón o no, que yo no voy a entrar a valorar si tienen razón o no, Uh-huh. pero que se reúnan, ayer lo anunció, creo, dentro de una semana. ¿Por qué esperas una semana? Sí, No con sé, el o lío que hay. sea, esto hay que intentar solucionarlo cuanto antes. Y no sé quién tiene razón, ¿eh? Realmente ni voy a entrar ni me compete. Y, Pero deberían hacer algo y debería salir en los medios de comunicación. Imaginaros que dicen que llevan 3 semanas sin operar a ningún enfermo. sí, sí. Pues igual. Pues lo Y con mismo. con las vistas que se suspenden, esto Ujú. o sea, va cronológica, o sea, cuando luego se recupere la actividad normal, Va a se pone en depender de cada cronológico juzgado. de cada juzgado, ¿no? Va a depender de cada juzgado. Ha habido algún juzgado que ha dicho que les va a dar prioridad a las que se hayan suspendido. Pero Vale. ha habido otros juzgados ya que han dicho que ellos no pueden dar ninguna prioridad porque ya tienen la agenda completa Sí, sí, de claro, señalamientos, eso con me lo temía. cual se van a la cola. Claro. Ya. Entonces Pues ya veremos. Esto es suerte también. menuda En, gracia. en el tema de juzgados, hay una cuestión también que quiero explicar a la gente. Hay también un factor importante de suerte. No hablo tanto de la resolución judicial, porque luego siempre quedan los recursos, y los recursos normalmente pues ya hay muchas cosas que se resuelven en el sentido que impera la lógica, pero por ejemplo, te puede tocar en un juzgado, digamos, porque como no existe, puedo decir un número, el 525, ¿vale? Pues te toca el 525. Pues el 525 tiene la misma carga de trabajo que el 526. Pues el 525 te puede señalar para dentro de año y medio la audiencia previa, tranquilamente, o 2 años, y el 526 te señala para 6 meses o 4 meses. Entonces, ahí hay un componente de suerte tremenda en qué juzgado recaigas, porque hay normas de reparto que nosotros no controlamos ni podemos controlar, porque tú no puedes decidir qué juez quieres que decida tu causa, en las cuales hay juzgados que van muchísimo más rápido que otros. Uh-huh. Entonces, eso es una cuestión que nosotros ahí no podemos intervenir en absoluto. Sí, eso ya depende también de la organización Claro, y de los repartos. de repartos, porque en un juzgado, por ejemplo, pueden tener de baja a 5 personas Mm. y no habilitarles ningún funcionario de refuerzo. Entonces, claro, en ese juzgado ya hay un atasco de 6 meses, que se demora todo. Claro, son cosas que Sí, por eso. no sabemos, no sabe la gente de pie de calle, que nosotros lo sabemos, pero que es muy difícil explicar a una persona que está con un pleito y le dices, oye, te va a tocar esperar no sé cuánto. Claro, se coge, se enfada, pero yo entiendo que se enfade, pero es que no podemos hacer nada. Tampoco hay ningún político que diga, oiga, voy a invertir en justicia no sé cuánto y vamos a meter no sé cuántos juzgados más y no sé cuántos jueces y no sé cuántos Ninguno dice eso, ningún partido político, del color que sea. A nadie le importa la justicia, salvo a los que de repente tienen un pleito. Y entonces le interesa mientras dure su pleito, luego se olvida. Correcto. Bueno, y un poco también relacionado con esto, el hecho de que haya
muchísimas demandas, yo diría que miles, entre que cada usuario también puede demandar a varias casas de apuestas. Eso, pues esa litigiosidad en aumento, ¿crees que en algún punto puede forzar a que o bien el legislador o bien la DGOJ hagan algo? Es decir, que preventivamente, igual que hicieron unas indicaciones hace unos años, que no sé si habrán servido para algo, ahora si puedes nos das tu opinión, que la DGOJ se pronuncie para resolver esto antes de que haya que ir por demanda, es decir, que esas orientaciones o que ese clausulado obliguen a que se cambie para que no sea necesario demandar. No lo creo. No lo creo porque, bueno, es gracioso lo de la cantidad de pleitos que hay, etcétera, contra las casas de apuestas. La juez de primera instancia que resolvió a nuestro favor la primera sentencia, hablando con ella en otro juicio, me dijo, creo que ha abierto la caja de Pandora. Le dije, pues sí, señoría, creo que la ha abierto usted, porque ahora se va a poner a demandar todo el mundo sobre esta cuestión. Pero la DGOJ, ella mantiene un criterio y es, además, también es el criterio que manifiestan cuando les interesa las casas de apuestas en los juzgados. Y es que existe una relación de carácter administrativo, que es por la licencia, que existe entre la administración, la DGJ, y los operadores de juego, y existe una relación privada que existe entre casas de apuestas y usuarios, y que ellos no intervienen en las cuestiones privadas. Es cierto que la legislación establece que hay una remisión a los juzgados del orden de lo civil para conflictos. Eso es cierto, ¿eh? La legislación lo marca en varios puntos, con lo cual las reclamaciones hay que hacerlas vía juzgados de lo civil. Pero también es cierto que, por ejemplo, nosotros hemos obtenido en las primeras demandas, en la primera demanda en concreto, hicimos una reclamación previa a todos los demandantes a la Dirección General de Ordenación del Juego. En todas, lo que nos decía es, oiga, esto es una cuestión privada entre el operador y usted, no puedo entrar a debatir si la cláusula es abusiva o no es abusiva. Perfecto. Me parece estupendo. Entonces ya nos fuimos al juzgado de lo civil. Y luego de repente me han aportado alguna resolución las casas de apuestas, una casa de apuestas, en la cual decía, si bien es cierto que existen sentencias de audiencias provinciales declarando esta cláusula abusiva, nosotros no la consideramos abusiva. Vamos a ver. Si usted me está diciendo que no se mete porque es una relación privada, ¿por qué de repente en otra resolución dice que usted no la considera abusiva? Si ya además los tribunales son los que declaran la abusividad de las cláusulas de los contratos de adhesión. ¿No es usted, Dirección General de Ordenación del Juego? Ahí ha habido un poco un contrasentido. De igual forma, hay una cuestión sobre lo que he comentado antes del contrato de apuesta, que el contrato de apuesta no viene reflejado en el ordenamiento jurídico español, como he dicho, ni en ninguna normativa. Pues ellos, en una respuesta frecuente de las que se puede encontrar, el que quiera la puede, de las respuestas frecuentes de la Dirección General de Ordenación del Juego, define lo que es el contrato de apuesta, que es el criterio que ellos establecen, las casas de apuestas. Entonces, yo no me imagino que un organismo a través de las respuestas frecuentes legisle. Es imposible, o sea, no cabe en derecho. Pero ellos, las casas de apuestas, lo argumentan como que es algo que establece la Dirección General de Ordenación del Juego, que tiene más valor que la propia ley, las respuestas frecuentes que dan a los usuarios a través de su página web. Eso es un sinsentido total. Con lo cual yo creo que la Dirección General de Ordenación del Juego a día de hoy poco va a hacer, por desgracia. Sí, pero entonces esas orientaciones, ¿por qué las hicieron? Porque, a ver, no estaban mal, o sea, iban bien, ¿no? Era que se clarificaran las cláusulas, que fueran lo más
fáciles o sencillas posibles, que se informara a los usuarios por qué hicieron eso si luego no ha servido de nada. Bueno, pero de hecho las orientaciones que tú dices, yo las aporto en todas las demandas nuestras. Porque las orientaciones lo que dicen es que cualquier tipo de resolución que adopte o sobre una cuenta debe estar absolutamente motivada e informada. ¿A alguien le han dicho alguna vez por qué le limitaban la cuenta? ¿O le han dicho por qué le cerraban la cuenta? Porque yo los únicos que he visto que les decían el motivo por el cual les limitaban, que también aporto normalmente capturas de pantalla sobre ello, porque entiendo que ilustran bastante a los jueces, es usted no nos resulta rentable y por tanto le hemos limitado la cuenta. Entonces, si tienen que motivar, porque tiene que haber una causa y tiene que estar motivada. Motivada, justificada, acreditada, y tienen que dar un derecho de audiencia al usuario. O sea, te tienes que poder defender de lo que te acusan. Sin duda. Bueno, de hecho, en relación un poco a esas líneas de defensa que usan las casas, hace unos meses se publicó un vídeo de Santiago Asensi, que si no me equivoco creo que es el abogado de Bet365 o uno de ellos, en el que venía a decir que los usuarios que hacen apuestas de valor, como podría ser por ejemplo Winner Odds, están cometiendo una conducta fraudulenta porque eliminan el factor aleatorio que todo juego de azar debería tener, ¿no? Implícitamente. Entonces, en base, o sea, ¿cuál es tu opinión sobre esta frase? Y si podrías explicarnos qué sería exactamente un fraude o un acto colusorio en términos jurídicos. Miguel, si tenemos apuestas sin azar, dímelas. Porque Sí. no sé para qué me dedico al tema del derecho. A ver, yo creo que aquí se confundió un poco, porque sí que es verdad que hay una manera de apostar que las casas lo permiten y no es ilegal ni nada de eso, que es que tú puedes apostar y que si luego la cuota baja, puedes cerrar la apuesta en beneficio. Pero porque te lo permiten ellos. Pero permiten ellos. Porque nadie les obliga a tener el botón de cerrar. Exacto. O puedes incluso cerrar la apuesta en otra casa en la que te sea más rentable incluso que cerrar en la propia que has hecho la apuesta, ¿no? Entonces, de eso en teoría no se podrían enterar, porque no pueden cruzar los datos. Entonces, yo creo que está un poco mezclado eso. Ahí estás eliminando aleatoriedad. La aleatoriedad ya es si sabes que la cuota va a bajar o no, o puede ser rentable, pero tú corres también el riesgo de que la cuota no baje y te quedes con el dinero que no puedas cerrar en beneficio, tengas pérdidas. O sea que realmente sí que sigue habiendo también algo de, azar o posibilidad de perder, ¿no? Sí, lo hay. Sobre esta cuestión y la bajada de cuotas, ¿vale? Porque es un tema que esto todavía hay casas de apuestas que lo siguen alegando, incluso varias de las que defiende Asensi, y Asensi en algún pleito nos lo ha planteado y nos han apartado informes periciales en los cuales se acusaba de conductas colusorias o fraudulentas, tampoco determinaba si era colusoria o fraudulenta, a usuarios que habían apostado o realizado apuestas que luego había bajado la cuota. Vale, perfecto. Primer lugar, todo el mundo que conoce las casas de apuestas sabe que las cuotas las fija la casa de apuestas. Con lo cual, si yo realizo una apuesta al partido, yo no sé si jugará mañana el Atlético de Madrid, pero como yo soy del Atlético de Madrid lo digo. Si juega el Atlético de Madrid, pues digo, apuesto al Atlético de Madrid. Decide la casa de apuestas que no quiere tenerme. En el momento que ve mi apuesta, puede coger y bajar la cuota. Y decir, ya te tenemos en una. Apuesto en el siguiente día al Atlético de Madrid otra vez. Otra vez me baja la cuota. Dice, es que este señor siempre apuesta a cuotas que luego bajan. Y ya con eso puede decidir que yo soy un jugador fraudulento. O sea, la cuota la fija usted y usted es el que la baja. Sí, es fácilmente manipulable, vaya.
Claro, es totalmente manipulable. Pero es que además hay otro factor, y es que ¿cuántas apuestas hacéis que luego sube la cuota? A que de esas no se les acusa a las casas de apuestas de fraude a los usuarios. Porque si el usuario es fraudulento por apostar a una cuota que luego ha bajado, si ha admitido apuestas a una cuota que luego ha subido, ¿les ha cometido un fraude al resto de usuarios? No. Es cuestión de oferta y demanda. Si entra dinero en una apuesta, pues lógicamente la cuota baja, porque hay mucha demanda de eso. Pero eso pasa con cualquier producto, ¿no? Sin duda. Sí, de hecho, en una de las vistas en las que me llamaron a declarar, es una de las cosas que me preguntó la abogada de Beth, ¿no? Que ¿usted recuerda que hizo una apuesta, además que me acuerdo que me dijo, por Emilio Nava? Y yo, pues no me acuerdo, pero bueno, pues es posible. Dice, usted apostó a cuota 1,5 y la cuota luego bajó a 1,3. ¿Por qué cree que bajó la cuota? Digo, pues no sé, pregúnteselo a la casa de apuestas, ¿no? O sea, Claro, esa es la sentencia que además en primera instancia perdimos y luego nos han dado la razón en la apelación. esa es, sí. Porque... Claro, sí. De hecho, ya no nos aporten informes periciales. Ese despacho de abogados. Hay otros despachos de abogados que sí lo siguen intentando y que dicen que el apostar a cuotas elevadas que luego bajan es un fraude. Mire, no. Las cuotas las fija usted y si yo he cogido una cuota más alta, luego en otros partidos la he cogido más baja. O sea, es así. Es cuestión del mercado. Igual que si compras una cosa, pues luego puede estar rebajada. Pues oye, mala suerte. Sí, yo siempre lo digo que si no les gustan las apuestas de contrapartida, que es lo que estamos haciendo, apostar contra una casa de apuestas, pues que monten una casa de apuestas de intercambio. Eso es una cuestión importante, yo creo. Pero ahí, según he hablado con gente como tú que entendéis del sector, me decíais que el problema era la liquidez, que en España no era un mercado tan grande como para que hubiera apuestas de uno contra otro usuario. Y yo es una cuestión que no termino de entender cómo, estando en la Unión Europea, que existe la libertad tanto para mover capitales como para moverse personas, no existe una regulación general para todos los Estados miembros sobre las apuestas deportivas y que se puedan realizar apuestas deportivas, una casa de apuestas pueda operar en toda Europa. Es algo que no termino de entender. Y más habiendo el precedente del póker, donde estuvimos unos años en los que solo se podía jugar contra españoles y ahora pues sí que puedes jugar contra el resto de Europa, incluso fuera de Europa también. O sea, Claro. Es algo que debería ser viable. Quizás ese es el camino, ¿no?, que puede derivar, o uno de ellos. Hombre, es que ahí desde luego ya la casa de apuestas no tendría ningún sentido que vetara o restringiera las cuentas de ningún usuario, salvo que realmente cometiera alguna conducta fraudulenta o colusoria, que yo ahí estoy totalmente a favor de que a los fraudulentos se les impida apostar, la verdad. También es otra cuestión que tengo que decir a favor de las casas de apuestas. Si un señor está amañando partidos, está perjudicando al resto de usuarios. Luego es lógico que se tomen medidas contra esa persona, pero no que paguen justos por pecadores, eso nunca. Sí, eso, hablando de apuestas de contrapartida, me hace mucha gracia que muchas casas de apuestas dicen, es que este usuario está perjudicando al resto de usuarios. Vamos a ver, si estoy apostando contra ti, yo no apuesto contra otro usuario. Que me lo dijera una casa de apuesta de intercambio todavía, pero en una de contrapartida eso es imposible. No, porque se supone que tú bajas la cuota, ¿no? Supongo que el argumento es que tú bajas la cuota, entonces quitas ese incentivo a los demás, ¿no? Entiendo yo que... La bajan ellos, no yo. Ya. Además, le estarías dando una ventaja a la casa de apuestas. Porque Entiendo. Porque podría fijar mejor el precio. Claro. Sí, de hecho, la siguiente pregunta, que era también de otra frase que dijo Santiago Asensi, es que dice que los jugadores utilizamos mucho la excusa de si gano me limitan,
¿no? O si gano me echan. Bueno, esto es muy curioso, ¿no? Sí. Esto es realmente curioso, sí. Entonces, aunque ya lo has explicado un poquito, ¿no? Pero que... Sí, no, aquí, por ejemplo, os voy a contar, a nosotros nos han llegado a aportar sentencias en las cuales se desestimaba la demanda, no eran nuestras, se desestimaba la demanda porque decía el demandante había alegado que la causa por la cual le habían cerrado la cuenta o limitado era ganar dinero. Entonces decía el juez que como no había acreditado el que fuera por ganar dinero, que entonces tenía que desestimar la demanda, porque se basaba en eso. Yo no me baso en eso, ni nosotros nos basamos en eso. ¿Por qué? Porque yo no sé el motivo por el cual a un usuario le cierran la cuenta. Yo, como abogado y después de haber hablado con muchísima gente, de muchísimos demandantes, me dicen que un patrón más o menos común a casi todos es haber ganado algo de dinero, y yo puedo interpretar que es por eso. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo en los pleitos. Yo les digo, vamos a ver, si hay un señor que ha matado a 100 personas y 98 tenían los zapatos rojos, puedo deducir que los ha matado por tener los zapatos rojos. Pero quien realmente sabe por qué los ha matado es ese señor. A mí me da exactamente igual por qué lo haya hecho. El caso es que los ha matado. Pues esto igual. A mí me da igual que sea por eso o por lo otro. Es verdad que también algún perito de alguna casa de apuestas nos ha dicho que en el momento en el que perciben que se realiza una apuesta en un mercado menor y la cuota baja, ellos consideran que eres un potencial ganador y que por tanto te aplican restricciones. Eso me lo ha dicho un perito, ¿eh? No me lo invento. Eso está grabado. Y tiene sentido. Entonces, vista la experiencia, vaya. A ser potencial ganador y creer que me vas a ganar dinero, te limito o te cierro la cuenta. Pero yo no lo puedo afirmar con rotundidad. O sea, quien lo sabe es el que lo hace. Bueno, y si quieres, por ir terminando, hablando un poco del futuro, tenemos una ley acechando, o un real decreto acechando, que es el Real Decreto de los entornos más seguros del juego, en el que ha habido varios borradores y parece que el último ya pues puede llegar a materializarse, aunque bueno, con las elecciones de por medio, etcétera, no lo sabemos. Pero en este Real Decreto, con la excusa de proteger a los usuarios de los problemas con el juego, están dando herramientas a las casas de apuestas para pues, hacer lo que quieran. Es decir, si un usuario apuesta mucho, o si un usuario está muchas horas conectado, o si un usuario mueve mucho dinero, se puede clasificar como intensivo. Por ser intensivo, inmediatamente es un jugador de riesgo y, por tanto, las casas de apuestas pueden decidir suspender la cuenta de un usuario de riesgo siempre que entre dentro de unos parámetros que nadie ha definido y que son las casas, y que encima les dicen que son las casas las que lo tienen que definir. O sea, ¿crees que este Real Decreto puede ser un problema, el siguiente problema? Eso puede ser un problema, sí. Esto ya lo inventaron, ¿eh? Con el 958/2020. Sí. Ya lo inventaron. Y por suerte ahí no tuvieron suerte. Pero ¿puede ser un problema? Sí. Puede ser un problema porque de hecho nosotros en el despacho ya hemos llevado unos cuantos casos, que por suerte en todos nos han dado la razón, en los cuales se les había aplicado una autoexclusión. Es ya un término bastante cachondo. El te autoexcluyo. ¿Cómo que me autoexcluyes? Me autoexcluiré yo. No, te autoexcluyo porque no me siento cómodo dejándote apostar. Eso dicen en el chat. Vamos a ver. Ahí ya entraremos en una cuestión que habrá que valorar personalmente. Ahí ya será persona a persona. Será casos concretos. Eso ya es más difícil. Pero desde luego lo que no se le puede dejar es al lobo
que sea el que controle a la manada, porque mal vamos a acabar desde mi punto de vista. Habría que fijar unos estándares claros. Y una de las cuestiones, por ejemplo, tuve un juicio recientemente, que no voy a decir la cantidad exacta, pero le acusaban de ludopatía y llevaba ganado mucho dinero. Entonces, claro, que me digan que esa persona tiene un problema de ludopatía cuando está ganándoles bastante dinero, no cuela. Y para los jueces eso, afortunadamente, no cuela. Con lo cual ahí tendríamos un problema, pero ya habría que analizarlo caso a caso. Sí. Sí, a ver, ahí queda la esperanza de que en ese borrador del Real Decreto dicen que hay que establecer unos protocolos y bueno, pues esperamos que ahí podamos dar nuestra opinión sobre esos protocolos Eso sería cuando se definan, muy porque bueno. se definirán por, o sea, la DGJ tiene que emitir un documento o bueno, no sé cómo le llaman exactamente, la resolución, ¿no? Le llaman una resolución donde indique esos protocolos. Entonces, Exacto. si es posible participar en ello, pues creemos que sería una de las funciones de la Asociación de Apostadores el poder dar nuestra opinión para que esos protocolos no afecten a los que no tienen un problema con el juego. Sí, y Eso es. desde aquí invito a todo el mundo a participar en la asociación porque considero que es muy importante que tengáis voz. Hay que tener voz a la hora de todo este tipo de cuestiones. Hay que tener voz. Hoy en día se ve lo importante que son los medios de comunicación a la hora de tratar un tema u otro y cómo tergiversan las cosas según les interesa. Con lo cual, si no hay nadie que defienda vuestros derechos, pues difícilmente va a salir una norma que beneficie a los usuarios. Solo escuchan una parte. Claro. Y eso... Sí, es lo que Sí, comentaste al principio. Una de las ventajas que ellos tienen es que ellos están asociados. Hay diferentes asociaciones, también hay pues empresas muy grandes y los usuarios, pues cada uno va por un sitio diferente. Entiendo que tengan sus propios intereses, pero también hay intereses comunes. Entonces, pues por ahí intentaremos poco a poco estar atentos e ir haciendo las acciones que podamos y por lo menos que quede constancia de esa opinión y ya ser posible que la tengan en cuenta o poder hacer algo de presión para que se tenga en cuenta que aunque hay jugadores con problemas o jugadores que puedan llegar a manifestarlos, pues que Sí, que hay que proteger, ¿eh? Que hay que minoría. proteger, por supuesto que hay que protegerlos. A los Y, jugadores que tengan problemas hay que protegerlos. sí, está claro. Y luego ya no buscar ya la función más representativa de la asociación, ya no solo buscar que la ley sea más beneficiosa para el jugador. Yo creo que con que consigamos una ley más justa, más equitativa para ambas partes, creo que conseguiríamos también bastante. A ver, la ley a día de hoy no la veo mal, ¿eh? O sea, sinceramente. Y como os he dicho, también hay que proteger mucho a las casas de apuestas. Sé que suena mal, pero hay que protegerlas porque sin casas de apuestas no hay apuestas. Eso es algo obvio. Entonces, partiendo de la premisa esa, lo que no puede dejarse tampoco es al criterio de un empresario el maximizar sus beneficios a costa de los usuarios y de discriminar unos respecto a otros. No cabe la discriminación. Bueno, pues lo que queráis, pero yo creo que ha quedado una charla bastante chula, ¿no? Sí, No sé hemos si... tocado muchos temas y aparte yo creo que algunos bastante recientes y de actualidad y espero que les haya parecido interesante a toda la audiencia, que parece que hay bastante ahora que lo miro. Y bueno, sí que decir que cuando estuvimos hablando con Eduardo y con su equipo, pues nos propusieron que por el hecho de que en Wineros tenemos muchos usuarios con este problema de las limitaciones, cierres, etcétera, pues tener un detalle con ellos y nos han propuesto que todos aquellos que sean usuarios de Wineros y quieran demandar tendrán un precio especial para demandas normales de 900 euros en lugar de los 1.000, que es lo que había ahora, si no he entendido mal.
aunque bueno, tendrían que pedir información al respecto, pero vamos, es lo que nos habéis comentado y lo agradecemos porque realmente creemos que es importante demandar. Como dices, hay que tener suerte, pero al final es una apuesta más en la que puedes tener una compensación muy importante, más aparte el hecho de reclamar algo que es un derecho, que creemos que... Sí, es importante reivindicar los derechos, siempre. Pues bueno, muchas gracias, Eduardo. Es un placer escucharte, lo claro que lo explicas todo. Además, me ha recordado mucho a la ocasión que tuve de verte en acción, que fue para mí espectacular, aunque luego es la jueza la que al final tenía que dictar sentencia y probablemente ya lo tenía bastante predefinido, el no meterse pues eso, en problemas o por lo menos contradecir los argumentos de una casa de apuestas que a mí me parecían bastante flojos, pero bueno, en ese caso no hubo suerte y por eso pues seguimos recurriendo y es lo que hay que hacer, seguir hasta el final. Y por suerte la Audiencia Provincial nos dio la razón, de lo cual me alegro muchísimo, porque pues encima es que no tenía ninguna razón de ser lo que declaró el juez, pero bueno, por suerte nos ha dado la razón la Audiencia Provincial y yo invito a todo el mundo a que demande, pero porque es que no pueden quedarse así la vulneración de los derechos de los usuarios sin que haya una reclamación. O sea, si no se reclama, desde luego no vas a tener ningún derecho. Eso es. Buen broche final este. Buen broche final. Muchas gracias, Eduardo. De verdad, una masterclass que nos has dado aquí en esta hora y media. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y nada, esperemos que a todo el mundo os haya gustado. Estamos encantados de recibir feedback, de cosas para mejorar, próximos invitados, lo que queráis. Seguro que otro día Eduardo se puede pasar de aquí una temporada y podemos actualizar cosas. Y un absoluto placer, chicos. Venga, un abrazo. Vale, un abrazo. Buenas noches.